Los resumo. Primer mandamiento, Dios existe. Segundo mandamiento, no tendrás otros dioses. Tercer mandamiento, no jurarás por el nombre de Dios en vano. Cuarto mandamiento, recordar el Shabbat, que es el Kiddush. ¿Está bien? Con palabras. Y quinto mandamiento, respetar a los padres. ¿Está bien? Segunda tabla. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. Muy bien. Y no codiciar nada de tu prójimo. Las preguntas de la clase son dos y nos concentramos en lo que queremos hablar. ¿Está bien? Nos concentramos en esto. Primera pregunta es ¿por qué la única vez en la historia que Dios le habla a Israel nos dice estas cosas? ¿Está bien? La única vez en la historia, nunca más se va a repetir. Y no nos dijo toda la Torah. Nos dijo estos 10 mandamientos. ¿Es la misma hoja de la clase también? Sí, la misma hojita. La di por si acaso, si no la tenía. ¿Se entiende la pregunta? Sí. ¿Está bien? O sea, nos podía haber dado un montón de cosas, ¿no? Nos podía haber dado las 613 misbot, si es toda la Torah. Nos podía haber dado... Entonces la pregunta es... ¿por qué estas? ¿Se entendió la pregunta? Dice que rapidito. A ver. ¿Sabes dónde están las cuatro hojas que compraron? ¿Se entendió la pregunta, chicas? Sí, desaparecieron. Oh. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'dvaro. Amén. O sea, explico la pregunta. Por ejemplo, ¿qué misma importante no está en los 10 mandamientos? Amar a Dios. Amar a Dios. Amar a Dios no está en los 10 mandamientos. ¿Lo ven? O sea, usted puede decir, no, dice Dios existe, sí, pero ¿dice amar a Dios? No dice. ¿Qué otra misma importante no está? Comer kosher. Comer kashrut. Kashrut no está. Shabbat sí, el cuarto. Tefilá. Tefilá es una misa importantísima, ¿no? Abodá Shebalev, servir a Dios con el corazón, no está en los 10 mandamientos. Amar al prójimo como a ti mismo, no está en los 10 mandamientos. No decir la Yonah Ra, no está en los 10 mandamientos. No sé, ¿qué más? Igual a amar al prójimo. Tefilín, mesuzá, chichit. Indirectamente, algunos. La pregunta es ¿por qué son estos? Y hay muchísimos importantes que no están. ¿Están de acuerdo? Ustedes podrían decir, bueno, debe ser que están incluidos. Esa va a ser la respuesta, pero vamos a ver. Porque esto va a ser la base. Eso te hace una persona recta. Sí, lo acabo de aprender. no sé, eso es lo que tenemos que ver en la clase. Eso es el Porque no objetivo. puede ser que sean como las bases para convivir en sociedad. O sea, uno puede vivir en sociedad sin Vamos a amar ver. a su prójimo. Si lo amas, está mucho mejor. ¿Está Pero bien? no codiciar. Entonces una respuesta posible sería que son las bases. La pregunta es si las bases incluye todo lo demás. Si la base incluye todo lo demás o las bases no necesariamente incluye. Es para empezar. ¿Entienden? Esta es mi pregunta. No, pero antes de servir a Hashem tienes que ser una buena persona. Y esto te Bueno, ese es el objetivo de la clase. ¿Entendieron la pregunta? Ahora vamos a hablar todo el tiempo, pero quiero que estén concentrados. ¿Entendieron la pregunta, no? ¿Se entendió? Segunda parte de la clase es la estructura de los 10 mandamientos. ¿Hay una estructura? O sea, primera tabla, segunda tabla, tema y tema. O que las primeras de la primera tabla tengan que ver con la primera y la segunda. ¿Entienden la...? Vamos a ver. Y la segunda con la segunda y la tercera con la tercera. O que la primera... o no, a lo mejor... o que va de mayor a menor o de menor a mayor. Está bien, también la primera tabla y la segunda. O de la primera a la 10 va de menor a... de más importante a menos. ¿Entienden lo que quiero ver? O sea, estoy concentrado en dos temas de la clase. Ahí está. La estructura, el mivné, la construcción de los 10 mandamientos, eso le vamos a dedicar, está bien, bastante tiempo. Y el por qué son estos, que esto es lo más importante, ¿no? ¿Por qué estos son los 10 mandamientos? ¿Se entendió? Sí. Bueno. Primera respuesta. Primera respuesta. La respuesta esta la dio Rabbi Saadia Gaon. ¿Está bien? Rabbi Saadia Gaon. ¿Escucharon de él? No. Rabbi Saadia Gaon. Fue un rab muy grande, siglo X, España. Él hizo un gran comentarista, escribió Munot Gedeot. Sí, yo voy a su tumba siempre en las Baomer. Tumbas. No, es lo que más cercano tenemos de Melilla, o sea, a media hora. Puede ser, está bien. Bueno, fue un jajá muy grande. Y él escribió un comentario a la Torah. ¿Cuál es la respuesta de Rabbi Saadia Gaon de por qué? ¿Por qué estas son las 10? La respuesta de él es esta. Que los 10 mandamientos incluyen las 613. O sea, la respuesta es esta. ¿Saben por qué los 10 mandamientos y no los 613? Porque si vos profundizás en los 10, vas a ver que los 10 están incluidos todas las mitzvot. O sea que sería como 10 frases
¿Qué incluye en toda la Torah? Es un resumen de toda la Torah. ¿Me siguieron? Sí. ¿Qué les parece la respuesta? Coherente. Es coherente. ¿Es lógica? Sí. Es lógica. ¿Cómo? ¿Ya está? ¿Están convencidas? No, puede haber algo. ¿Sabés? No. ¿Dijiste no está convencida porque sabés cómo viene la clase o dijiste no está convencida? No, a ver, pero ¿por qué no nos los muestra? Yo ya sé, pero igual... ¿Qué dicen? ¿Que sí o que no? Bueno, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Es verdad? ¿Qué tenemos que hacer para ver si es verdad? Profundizar. No, si es verdad tenemos que ver cómo las 10 incluyen todo, ¿no? Bueno, ustedes ven que las 10... Vamos a ver, no sé. ¿Dónde está...? No sé, ¿qué misma buscamos? Pesa, Shavuot y Sukkot. Fiestas. ¿Están los 10 mandamientos? Sí. ¿Dónde? Shavuot. Shavuot. La entrega... que los 10 mandamientos la entrega la Torah. Sí, pero no me habla de, no sé, de Hagabikurim, de las cosechas o de... No, digo, pesa. Dice Yetziat Mitzrayim en el primer mandamiento, dice, yo soy tu Dios que te saqué de Mitzrayim. Por ejemplo, está bien, puede ser, está bien. Y Sukkot, porque en el desierto estuvieron 40, pero ¿qué tiene que ver? ¿Dónde están los 10 mandamientos? Ulay Shabbat, ¿qué le parece así? Yo digo así, el Shabbat sería la primera de las fiestas. Shabbat sería como la primera de las fiestas y ahí estarían todas. Es lo que primero quedó en la creación. Todas las fiestas serían derivadas. ¿Está bien? Digamos que lo aceptamos. Sí. Digamos, no dije que esto me convenció 100%, pero digamos. Idolatría, ¿dónde lo ponen? En el primero. En el primero y en el segundo. Segundo, no tendrás otros dioses. No harás. ¿Está bien? Se te perdió algo, estás buscando. Un sentido amarillo. Es que Un plástico amarillo. esos 10 son más complejos del simple título y circulan muchas cosas. A ver, seguimos. ¿Están concentradas? Seguimos. Sí, él lo va buscando. La no idolatría en la segunda. Shabbat incluye las fiestas, bueno, ¿está bien? ¿Dónde ponen? Ahora vienen más difíciles. ¿Y construir el Bet HaMikdash? ¿Construir el templo? ¿Dónde están los 10 mandamientos? Bueno. Eso va más con el prójimo, ¿no? ¿El Bet HaMikdash? No sé, el templo es la casa de Dios. ¿Dónde dicen los 10 mandamientos que hay una casa de Dios? ¿Dónde dice? ¿Está escrito en algún lado? No. ¿Están de acuerdo que no? No lo veo fácil. ¿Y Kashrut? ¿Lo ven en algún lugar, Kashrut? No, sí hay. ¿Dónde dice Kasher en los 10 mandamientos? De hecho dice, Hay animales que está prohibido comer, ¿no? mi trono es el cielo y la tierra el estrado de mis pies, está escrito. ¿Cómo? O sea, como que, yo estoy en un pasú que dice que el estrado... De Hashem. Exacto. ¿Pero dónde están los 10 mandamientos? Pero también en las fiestas. Pero miren, se me están yendo de tema. En las fiestas. ¿Entendieron? Nosotros tenemos 10 mandamientos que están escritos aquí, ¿no? Sí. La pregunta es esta. Esto es lo que Dios le dijo a Israel. Pregunto, ¿por qué no le dijo toda la Torah en vez de decirle solamente estos 10? Respuesta, porque estos 10 incluyen todo. Ah, ¿sí incluyen todo? Vamos a ver. ¿Dónde? ¿Entendieron lo que quiero ver? Cuando Pero dice, eso ya lo saben. primero cuando dice nos ¿Qué sabemos? Que eso lo incluyen todo. ¿De dónde lo sabemos? Cuando dice Porque es más complejo, no es tan básico como que el mandamiento escrito, son profundos. Está bien. Cuando dice nos guía, yo me lo quito. No, pero eso no es demostrativo. Si todo está incluido, tengo que demostrar dónde está. Exacto. Y es lo que estoy haciendo en la clase. Y no me estoy convenciendo. No, sí nos está convenciendo. No, yo no estoy convencido que está incluido todo. ¿Están de acuerdo? Cuando dice nos guía, yo me lo quito. Yo soy tu Dios. Sí. Hay que, a ver, ya con que... Yo soy tu Dios, tenés que aceptar todo lo que Dios diga. Exactamente. Entonces hago un mandamiento solo y listo. ¿Qué les parece? Bueno, pero No. tiene... No, yo voy a hacer así. Dentro de... Voy a incluir todo un mandamiento. Yo soy tu Dios. Bueno, voy a hablar. 613. Sí. Dentro de lo que... Con una sola cosa, una persona a veces no puede creer. ¿Sí? Entonces, Hashem pone diferentes cosas que son las básicas de una persona Sí. Para. que cumplirlas. Sí. ¿Sí? Y Pero dentro de la energía, si me lo queja, Está. hay muchas cosas que están incluidas. que están incluidas. Está bien, pero ¿cómo lo demuestres? No lo puedo demostrar. Estoy diciendo, es un pensamiento bastante profundo, filosófico. Está bien, es filosófico, es lindo. Pero no lo estoy demostrando. Por ejemplo, no mezclarás lana y lino. ¿Es una misma? ¿Saben que en una vestimenta, dónde está escrito los 10 mandamientos, no mezclar lana y lino? Yo no lo veo. ¿Están de acuerdo que no está? ¿Están de acuerdo que no está claro? Está claro. Eso es lo que quise decir. No está claro que estén las 613 mismos. Está claro, a lo mejor... Vamos a hacer así. Por ejemplo, de Dios existe todo lo que tenga que ver con emuná en Dios. De no tendrás otros dioses, todo lo que tenga que ver con idolatría. De no jurar por el nombre de Dios en falso, no utilices el nombre de Dios negativamente. De Shabbat, las fiestas. De respetar a los padres, no sé...
está bien, hay muchos puntos importantísimos, pero no veo todo. Eso es lo que quise demostrar. ¿Están de acuerdo que no se ve todo fácilmente? Porque Kashrut, Betamigdash, Korbanot. ¿Saben cuántas mitzvot de Korbanot hay? Un montón. Acá ni lo nombró el tema de Korbanot. Nombró el tema de hacer sacrificios en el templo. Ni lo nombró. Entonces, ¿qué veo? Que por algo no lo dijo. Puedo decir, bueno, porque está incluido todo. No veo que esté incluido. ¿Entendieron? A lo mejor está incluido tipo en las mismas letras, cambiando letras. Bueno, eso ya da en código. Pero- En código. Está bien, pero yo dije en chat, no en código. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo que literalmente no está incluido? Esperen, ¿por qué se casan con esa respuesta? A lo mejor hay otra respuesta, ¿no? Esperen, ¿por qué Rabbi Sadiagón dijo esto? ¿Por qué Rabbi Sadiagón dijo esto? Porque Rabbi Sadiagón, ¿qué dice? Si Dios nos podría dar todo, ¿por qué no nos dio todo? Entonces, ¿cuál es la respuesta de él? ¿Cuál es la respuesta de él? Que si nos podría dar todo y no nos dio todo, la respuesta de él debe ser que aquí está incluido todo. Ahora, debe ser, ¿puedo dar otra respuesta posible al debe ser? Habría que estudiarlo para saber todo. Claro, tengo que profundizar y ver si incluye. Yo recién profundicé un poquito y no vi que entra todo. Si no le dio todo, le dio conocimiento para qué, para que estudiaran, para que leyeran. Pero entonces va a venir después, hay que construirlo esto. Pero no es la única respuesta posible que hay. Puedo dar otra respuesta. Puedo decir que los 10 mandamientos son otra cosa. Yo no tengo que decir necesariamente que es toda la Torah los 10 mandamientos. ¿Entendieron? Sí, ¿qué querés decir? Que una pregunta, pero porque no sé en verdad. Cuando estaban en Har Sinai, Sí. a Yem le dio a Moshe las 60 de Blot y también no le dio Torah Lleve al P. Y ahí no le. No, todavía no. Lo que el Torah se le dio cuando él sube 40 días. ¿Cómo? Cuando él sube 40 días al monte Sinaí, ahí le da todo. No es el mismo momento. No. Es importante, ¿no? Ese dato. Muy bien. No, tipo, Muy bien. Dios entrega los 10 mandamientos. Am Israel dice, no podemos más, es demasiado. Y Moshe sube, recibe las leyes, los mishpatim, y después de los mishpatim sube a 40 días a recibir toda la Torah. O sea, toda la Torah no es los 10 mandamientos. Pues bueno, pero los 10 mandamientos contienen toda la Torah. Bueno, es una respuesta. Puede ser que sí. ¿Están de acuerdo aquí? No sabía eso. Perfecto, no, es importantísimo. También es importante que veamos el suceso de los hechos. No lo tienen claro, ¿no? ¿Saben qué pasó primero, qué pasó segundo, qué pasó tercero? No. Todo eso es importante que lo veamos después. ¿Está bien? Primero los 10 mandamientos. ¿Acá me siguieron? ¿Entendieron que la respuesta de Rabbi Sadiagón es muy buena, pero todavía no nos convence completamente, a menos que la profundicemos más? Pero aparentemente no nos convence. ¿Están de acuerdo? Sí. Bien. Respuesta 2. Abarbanel, ¿qué dijo Abarbanel? ¿Se acuerdan qué dijo Abarbanel? La respuesta de Abarbanel es diferente, no es la misma. ¿Ven que no es? No me tengo que... Esperen, Rabbi Sadiagón cuando dijo esa respuesta no dijo acepten lo que yo digo porque me lo dijo Moshe Rabenu. No dijo así Rabbi Sadiagón, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Qué dijo Rabbi Sadiagón? Es una respuesta que me parece, ¿entienden? Ay, vos le vas a discutir a él. Yo no soy quien para discutir a nadie. Pero el Rabbi Sadiagón dijo una respuesta muy lógica, pero no es que es... Si es algo que Dios lo entregó en el monte Sinaí, no tengo lo que discutir, ¿no? Pero si es una respuesta, es algo que le parece, ¿puedo discutir? Sí. ¿Se puede discutir o está prohibido? Quiero saber. Se puede, ¿no? Se puede. Abarbanel dice que los 10 mandamientos contienen toda la fe del judaísmo. ¿Qué les parece esta respuesta? O sea, ¿Dios tiene que empezar por algo? ¿Por qué empezarían? Por la emuná. Por la emuná. ¿Están de acuerdo que la emuná es lo más importante? En eso yo soy fanático, saben que la emuná es lo más importante. Entonces, esta lógica. Si Dios te quiere dar algo, que empiece por lo más importante. Por creerlo. ¿Qué es lo más importante? La emuná. Bueno, ahora vamos a ver. ¿Cuántos principios de emuná hay en el judaísmo? 13 principios de fe, ¿no? Que quien los redactó, pero no es que él los dijo, él lo explicó. Rambam. ¿Está bien? Bueno. Si es verdad lo que dice Abarbanel, ¿qué tendríamos que encontrar? 13. Principios de fe, ¿dónde? En los 10 mandamientos. ¿Están de acuerdo a la estructura? Sí. ¿La lógica? Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Verifiquemos. Vamos al principio de fe y lo vemos en los mandamientos. Vamos al segundo. ¿Está bien? Ok. Bueno, ¿conoce los 13 principios? Sí. ¿Cuál es el primer principio de fe? Dios existe. ¿Dios existe? ¿Están los 10 mandamientos? Sí. ¿En qué mandamiento? En el primero. Bien. Segundo principio de fe. 10 es único. ¿Están los 10 mandamientos? Sí. ¿En cuál? Primero. Está más en el... ¿Qué dice el segundo? No tendrás otros dioses. ¿Están de acuerdo? Que literal es el segundo, pero está bien, sale del primero. ¿Están de acuerdo hasta aquí? Tercer principio de fe.
De paso anoten todos los 13 principios. A ver, los tengo escritos. No tendrán cuerpo, Dios no tiene ni cuerpo ni forma. ¿Está escrito en los 10 mandamientos? Ah, que este es. Ah, bueno. Ah, bueno, gracias. A ver cómo era. Tercer principio de fe, Dios no tiene ni cuerpo ni forma. Pregunto si en los 10 mandamientos está escrito eso. Sí. ¿Están conmigo, chicas? Sí. Sí. ¿En cuál está? Está en un En mandamiento. el segundo. ¿Qué dice en el segundo? Además de no tendrás otros dioses. No hacer figuras. Bien, no harás ninguna figura, ni de los cielos, ni de los mares, Ni del agua. ni de la tierra. Las 3 cosas, ¿no? No hacer estatuas. Ni Entonces tiene, hacer- ¿por qué? ¿Por qué no harás ninguna estatua, ninguna forma? Porque Dios no tiene forma. ¿Está bien hasta aquí? Bien. Cuarto principio de fe. Dios es el creador del universo. Entre paréntesis, a veces en el Sidur trae los 13 principios de fe al final de Shaharit. Seguro que lo vieron, pero no está bien. Por eso si alguien quiere fijarse, no es exacto a veces. Ponen uno que está en otro número. El cuarto dice que Dios es el creador de todo. ¿Están los 10 mandamientos? ¿En cuál? Yo soy Dios. ¿Dónde dice que Dios es el creador? El primero dice, yo soy tu Dios que te saqué de Misraim. ¿Dice que soy el creador? No, dice que te sacó el. Ah, yo quiero uno que diga que soy el creador. ¿Entendieron mi...? ¿Entendieron? ¿Dice en algún lugar en los mandamientos que Dios es el creador? Sí, ¿En cuál? el primero. Primero dice, yo existo. ¿Dónde dice yo soy el creador? Dice más cosas. A ver, ¿qué dice en el primero? Yo Entonces, soy tu Dios segundo. que te saqué. En el segundo dice, no tendrás otros dioses. No harás estatuas ni figuras ni en ¿Dice que Dios es el creador del mundo? no te cuesta nada. No, yo... Igual si te sacó de Mitzrayim, puede ser que. Está bien, pero si tengo uno más literal, mejor. Tengo uno que lo dice literalmente. A ver. ¿Cuál? ¿Qué mandamiento dice que Dios es el creador de todo? Shabbat. Shabbat. Bien, ¿qué dice en Shabbat? Ah, ¿verdad? Porque... ¿Sabes cuál es? Miren cómo dice en Shabbat. Lo dice literal. Bien, muy bien. Esto está escrito. En 6 días creó el mundo. Dice creó. Asa Hashem. Me puse meticuloso porque no es... Pues es otra clase, ¿no? Pero porque no es exacto lo mismo decir Dios existe a Dios es el creador de todo. ¿Están de acuerdo que no es lo mismo? Creador es una acción. Existe. No es lo mismo, ¿no? Por eso. ¿Por qué dice esta Yamaim Betaretz Etayam et Kol Asher Bam? ¿Por qué dice Yamaim Aretziam y no todo lo que creó? Está bien, ¿qué quiere decir? Está siguiendo la construcción de los primeros 6 días de la creación. Que los 6 de la creación es cielo, tierra, agua y todo lo que contienen. Todo lo que contienen es Kol Sebam, todos sus ejércitos. Es bueno, hay que mostrarlo de Bereshit. Hay que hacer una asociación. ¿Hasta acá me siguieron? ¿Que Dios existe está? Sí. ¿Dios es único? Sí. ¿No tiene ni cuerpo ni forma? Sí. ¿Creador de todo? Sí. Bien. Quinto principio de fe. Solamente a Dios se lo debe servir. Solamente a Dios. O sea, si tiene sentido servir a alguien, ¿a quién? El único que tiene sentido que un ser humano lo sirva. ¿A quién es? A Kadosh Baruj Hu. No tiene sentido servir a otra cosa, ¿no? Es un principio de fe. De este principio de fe que viene. Este principio de que solamente a Dios se lo debe servir. De este principio de fe viene todas las misbot. ¿Me siguen? Porque ¿qué son las misbot? Servir a Dios. ¿De qué? Pero todas las misbot están basadas en un principio. ¿Cuál es el principio? Que solo a Dios tiene sentido servir. Es muy importante, ¿no? Este principio. Y es la antítesis de la idolatría también, ¿no? Bueno. Está en el segundo. ¿Dónde está? En el segundo. ¿Qué dice en el segundo? No tendrás otro. Eso, y ahí dice no, y no lo servirás. ¿Está bien? O sea, solamente servir a Dios. ¿Está bien hasta aquí? O sea, los primeros 5 están bien. Entonces, ¿está buena la respuesta de Abarbanel? Sí, por ahora. Por ahora, los primeros 5. ¿Quién es Abarbanel? Abarbanel fue un gran comentarista de la Torá, que era el ministro de Economía de España en la Inquisición. No. Según hay una gran carta que le hace a Fernando e Isabel cuando los echan. Es una carta muy interesante, está en español antiguo, se puede leer. Wow. Y a Abarbanel, gracias a él, la economía de España iba re bien. Obvio que lo echan a él porque él es yudí en la Inquisición y se va a Portugal. Después la Inquisición llega a Portugal, termina en Italia. ¿Está bien? Abarbanel. Lo llamamos Don Itzhak Abarbanel, así le llamamos. Pero ven que era súper estudioso de Torá y también era ministro de Economía. ¿Ven que sabían de todo? Entre paréntesis es importante, ¿no? Eso. Muy bien. Está bien. Está bien. Bueno. Sexto principio de fe. ¿Cuál es el sexto principio de fe? Las palabras Que son verdaderas.
Eso, o sea, que Hashem se comunica con el ser humano. ¿Y ese ser humano cómo se llama? Profeta. O sea, el que recibe la palabra de Dios es profeta. ¿Existe eso? ¿Existe una comunicación entre Dios y el hombre? Sí, ese es el principio de fe. Existe una comunicación entre Dios y el ser humano. ¿Dónde está eso en los 10 mandamientos? Pero mismo los 10 mandamientos es La respuesta sería que los 10 mandamientos son la prueba, ¿no? Sí. Todos los 10 mandamientos, ¿qué es los 10 mandamientos? La palabra de Dios a Israel. O sea, que existe la profecía. Sí. Neto. ¿Está bien? ¿Puedo decir que sí? Sí. Séptimo principio de fe. Moshe es el máximo. ¿Entienden lo que quiere decir máximo? Está bien, porque él va- O sea, hay muchos profetas en la historia, ¿eh? Pero ¿cuál es el máximo que no va a haber como él? Moshe. ¿Está escrito en los 10 mandamientos? Pues no, pero él los trajo. No está, pero Moshe es el que está dirigiendo todo, ¿no? ¿Está bien? Pueden dejar los teléfonos ahí para les voy a poner aquí, acá las pueden poner 1, 2. Bien, esta es la buena alumna. Eso no lo sé de todavía, pero la voy a... Segundo. Entonces está, Moshe es el titular. Octavo principio de fe. ¿Cuál es el octavo? ¿El Mashiach? No, todavía no. La Torá es divina. Lo dijimos hasta ahora. Dije, existe la profecía. Después dije, Moshe es el máximo. ¿Y ahora qué decimos? Que toda la Torá, la palabra de Dios, toda la Torá es lo que entregó Dios a Israel a través de Moshe Rabenu. O sea, la palabra de Dios a Moshe es toda la Torá. O sea, la Torá es Mina Shamaim. ¿Está escrito en los 10 mandamientos? ¿Dónde está escrito en los 10 mandamientos que la Torá es Mina Shamaim? No, son los 10 mandamientos. O sea, las escenas de Dios son... Esperen. Los 10 mandamientos, si yo te digo, mira, esto es lo que Dios te entregó. ¿Qué está escrito acá, los 10 mandamientos? No tiene que ¿Esto es prueba de que toda la Torá es divina o esto es prueba de que los 10 mandamientos son divinos? De que todo lo que Dios hace va a ser divino. Ya va, si bajo del cielo te dieron El la principio de fe dice que toda la Torá es divina. Claro. Los 5 libros. Ya sé, no tengo ninguna duda, ¿eh? Yo digo, mi pregunta es si eso está escrito en los 10 mandamientos. No, No. No, ¿No? ¿Están de acuerdo que no? no. Esperen, en los 10 mandamientos, estos son los 10 mandamientos. Acá está escrito toda la Torá. No está dicho, entonces no sale, ¿no? Que toda la Torá es divina. Sale que los 10 mandamientos es la palabra de Dios, porque lo escuchamos. Sí. Pero ¿dónde sale que, yo qué sé? No está escrito. De Kashrut. Kashrut no me lo dijo acá. Entonces, no sé, yo sé que es divino, pero no está acá escrito. ¿Me siguieron? Entonces, la 8 no la encontramos. La 9, la Torá es eterna, para siempre, no tiene cambios, perfecta. Genial. ¿Pero está escrito en los 10 mandamientos? Los reformistas en el siglo de ellos están desde el principio de fe. Sí, después se juegan con. Es el problema contra. Si quieren, después cuando hablemos de los reformistas, vamos a ver el problema. Que los 3 del principio de fe no lo tienen claros. La Torá es eterna. ¿Está en los 10 mandamientos? ¿Dónde está en los 10 mandamientos? No está. ¿En qué mandamiento dice la Torá es eterna? No dice. No dice. No, pero el primero. Pero la Torá, El primero no tendrás otros dioses. Entiendo que no hay que tener otros dioses. al hablar de Hashem, Pero ya está la metiendo Torá la Torá. soy Hashem. Al hablar de dioses, hablar metiendo Torá. Claro, porque la Torá de quién es de Hashem. Entonces, Sí, pero no está escrito. no está escrito, pero se puede considerar dentro. Al decir Hashem es único, su Torá es única. Lo entendemos. Perfecto, nosotros, perfecto. Pero ¿dónde está escrito los 10 mandamientos? Yo Eso. creo que sí está escrito. A ver, ustedes no, se abstrae. Ustedes mezclan los 10 mandamientos con la entrega de la Torá. ¿Entienden el problema que tienen? Nosotros. Ustedes dicen, entrega los 10 mandamientos sinónimo, entrega de la Torá. Es lo que están diciendo, ¿no? Sí. No es sinónimo, porque la entrega de los 10 mandamientos fue en una época y la entrega de la Torá fue en otra época. Entonces no son sinónimos. ¿Entienden el problema? ¿Saben cuál es el problema? Que siempre decimos Shavuot matan Torah. Y ese Shavuot matan Torah nos confunde un poquito. A ver, pero si está, Porque Shavuot hay que ver si es exactamente que matan Torah. Hashem es único y es suyo, como lo tienes que reconocer como unicidad. Entonces, al reconocerlo como unicidad, espera, después. la Torá. ¿Está bien? Con esto estoy reconociendo que Dios habla con el ser humano. ¿Cómo sabes que Dios habla con el ser humano? Si lo escuchamos, sí. ¿Y qué escuchaste? Los 10 mandamientos. Entonces, ¿los 10 mandamientos son divinos? Seguro, si lo escuchamos. Bueno, y no solamente los 10 mandamientos, y toda la Torá es divina. ¿Cómo sabes? Si lo escuchamos. No lo escuchaste. ¿Dónde lo escuchaste? No lo escuchaste. ¿Entienden? ¿Dónde escuchaste que toda la Torá es divina? ¿Israel escuchó toda la Torá? Sí. No, los 10 mandamientos. Entonces yo puedo decir, mira, los 10 mandamientos estoy seguro, pero no sé si toda la Torá. ¿Entienden la pregunta lógica? Es lógica mi pregunta. ¿Ahora quieren que dé la respuesta? No, ahora estoy pensando en voz alta. Esperen, no quiero dar la respuesta. Para darte la respuesta necesito 1 hora y media para demostrártelo. Entonces no la puedo decir en 1 minuto porque tiro abajo, no se construye. ¿Me siguieron? Sí. Yo lo que quise decir solamente que los 10 mandamientos no dice que toda la Torá es divina. ¿Me entendieron? Sí.
O sea, puedo deducirlo. Dijiste, para, si los 10 mandamientos son divinos, entonces toda la Torá es divina. Lo sabemos porque ya... Está bien, pero eso, no sé, es una deducción de que... No, espera, está bien, ¿entiendes? No es necesariamente. Primero tengo que mostrar que Moshe es profeta y después te demuestro que todo es divino, ¿está bien? ¿Está claro? O sea, que los del medio que dicen, que están bien o no están contundentes. No están contundentes. Vamos al décimo. El décimo que dice que Dios conoce los pensamientos del ser humano. Está escrito que Dios conoce los pensamientos del ser humano y las acciones del ser humano en los 10 mandamientos. Esperen. No. ¿Entendieron que yo no estoy teniendo ninguna duda de los 13 principios de fe? ¿Se entendió? Los 13 principios de fe son verdad absoluta. Mi pregunta fue si están escritos en los 10 mandamientos. Aparentemente no. ¿Me siguieron? Aparentemente no está escrito, ¿no? Los 10 mandamientos. No. Y vamos a los más fáciles y lo hacemos más rápido. 11. Recompensa para los tzadikim. Tampoco. Olam Abba, mundo venidero. Castigo para los malvados. No está escrito. Muerte espiritual. Karet, el máximo y el máximo. ¿Está en los 10 mandamientos? No. ¿El mundo venidero? ¿Dónde habla el mundo venidero acá? No, no habla de una venidera, pero sí habla de que el que no hace idolatría va a recibir recompensa por Es él. verdad. El tema de recompensa y castigo está, pero lo vemos recompensa como terrenal, ¿no? O sea, no lo dice exacto como una venidera, pero sí recompensa y castigo. Muy bien. En Y, eso sí, y el tenés único razón. mandamiento con promesa, el de honrar a los padres, es el único que... También en honrar a tus padres, dice. Para que se alarguen los días sobre la tierra que Dios te da. ¿Lo ven como una recompensa terrenal o espiritual? Para que se alarguen los días en la tierra que Dios te da. Habla de Israel, ¿no? Espere, otro. Mashiach. We want Mashiach now. No. Canción. Cada 10 canciones, 9 son del Mashiach. En el Hasidut. Claro. 9 canciones, 9 hablan del Mashiach. No hay nada más. Obvio. ¿Por qué nada más los católicos todo el tiempo hablan del Mashiach cuando es un principio de todos? No solamente los Hasidim, todos hablamos del Mashiach. Nada más que los Hasidim hablan más de lo que dijo ella. Siempre hablan del Mashiach. Porque es la esperanza como más grande. La esperanza de que el mundo mejor, ideal. ¿Está bien? Pero igualmente, es buena la crítica, ¿no? ¿Por qué de cada 10 canciones 9 tiene que ser el Mashiach? Yo diría que una canción sea que Dios existe, otra que Dios es único, ¿no? ¿No? Digo que hay una no proporción. Está bien. Es que, porque en el Hasidut, depende en qué Hasidut. En el Lubavitch, el Hasidut de Mashiach es muy fuerte. Porque pensaban que el revés iba a ser... Bueno, dejen, sin oírlo. Pero entendieron el tema. Y en el 13, ¿cuál es el 13? Que en el final de los tiempos va a haber Tejiat Ametim. ¿Qué significa Tejiat Ametim? ¿Quién va a resucitar? ¿Todos? Eso hay que estudiarlo los principios de fe, pero no todos. Es muy cabulero. No es cabulero, es un principio de fe. No, pero todos los que me resucitar y todas esas cosas. Pero está escrito. No, este es un milagro que es un principio de fe. Ahora, ¿qué significa? Dejen. Pero, Se basó en la Torah. todo, neto, todas las pruebas de la Torah escrita, la Torah oral, de todos los profetas, de todo. Es la gran construcción de Rambam. ¿Y Rambam no es profeta o no? No dije que Rambam sea, Rambam es jajam, sabio. Hay quien dice que llegó, pero eso no puedo demostrarlo. ¿Me siguieron? A ver si ven claro. A ver, rápido, ¿eh? ¿Dios existe, apareció? Sí. ¿Dios es único? Sí. ¿Dios es incorpóreo? Sí. ¿Dios es el creador de todo? Sí. ¿Y solamente a Dios se lo debe servir? Sí. Primero 5 principios de fe. Tema, Dios, están todos en los 10 mandamientos. Interesante, el tema Dios está clarísimo. Segundo principio de fe, comunicación, que tengo 4. Profecía, Moshe máximo profeta, Torah divina, y la Torah nunca va a cambiar. Esos 4 no salieron tan claros, ¿no? Algunos sí, algunos no. Ulay los puedo poner a la fuerza, pero no salían tan claros, ¿no? ¿Me siguen? Sí. Y los últimos 4, Dios conoce lo que el ser humano hace y piensa. Manda recompensa y castigo. Máxima Olam Abba. Máximo castigo, muerte espiritual. Ese es el 11. 12, la venida del Mashiach. Y 13, la resurrección de los muertos. ¿Aparece en los 10 mandamientos Mashiach y resurrección de los muertos? No. Eso está claro que no aparece, ¿no? Recompensa y castigo. Sí. Sí, pero la terrenal, la del Olam Abba no sé si está clara. ¿Y la de que Dios conoce los pensamientos y las acciones del ser humano? No. También no está tan claro, ¿no? La veo en un principio, en el segundo dice, porque el que hace idolatría yo lo voy a castigar. ¿Cómo sabe Dios que hizo idolatría? Dios sabe. Entonces, ¿Entiendes? Hay un derivado que veo que Dios... no en concreto, pero está. Está. ¿Me siguieron hasta aquí? Entonces, la respuesta de Barbanel, ¿convence o no convence? Sí. Totalmente, no están todos los principios de fe. Hetzi.
No están, no están todos los principios de fe. El Mashiach no está. El Tejiat Hamatim no está. Y la Torá, y Torá nunca va a cambiar, tampoco está. ¿Me siguen? También que Moshe es el máximo profeta. ¿Está en los 10 mandamientos? En los 10 mandamientos está que Moshe fue el profeta. ¿Pero cuándo nos... ¿Dónde dice que Moshe es el máximo profeta? O sea, podría, yo les digo, no va a haber otro como Moshe, nunca. Nunca va a haber otro como Moshe. Es verdad. Pero yo digo, ¿de dónde lo desprendo de los 10 mandamientos? Yo lo desprendo de otro pasú, que está escrito en la Torá al final. Ahí lo desprendo, pero no de los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos dice, ¿Moshe es el máximo profeta? No. Ustedes lo que pueden decir, sí, ahí fuimos testigos de que Moshe es profeta. Eso sí, que es algo grandioso. ¿Se acuerdan que cuando lo comparamos con el cristianismo y el islam, dijimos que ese punto era fundamental? Que fuimos testigos de la profecía de Moshe. ¿Me siguieron hasta aquí? Otra pregunta para Barbanel, ¿cuál es? Que si los 13 principios, si los 10 mandamientos son los 13 principios de fe, ¿qué sería más lógico? Que sean ¿cuántos mandamientos? Si los mandamientos son los principios de fe, que sean 13, ¿no? Porque son 10. Porque los dos, ¿Me siguen? entre los 5... A menos que pongas 2 en 1, algo así. Otra pregunta para Barbanel. ¿No robarás y no matarás es un principio de fe? No. Entonces la respuesta de él no es completa, ¿no? Porque en los 10 mandamientos encuentro cosas que no son principios de fe. ¿Él qué dijo? ¿Que por qué los 10 mandamientos? Porque ahí está toda la fe del judaísmo. Yo le pregunto, a Barbanel, pero hay otras cosas en los 10 mandamientos. Hay normas. Hay normas que no son principios de fe, ¿no? No codiciarás nada de tu prójimo, ¿es un principio de fe? No. ¿O es una norma para mantener una sociedad? ¿Ve? Entonces no es una... ¿Me siguieron? Eso no contestó. ¿Está bien hasta acá? Bueno, entonces ahora vamos a dar la respuesta que queremos dar basándonos en lo que dijeron ellos dos también, pero buscando otra respuesta más y haciendo algo más convincente. ¿Se entendió? Bueno, primer punto, que eso lo habíamos visto la vez pasada, era si eran consejos u órdenes. ¿Se acuerdan que dijimos? ¿Los 10 mandamientos son órdenes o consejos? Órdenes. Eso lo demostramos, ¿no? ¿Demostramos que eran órdenes? Sí. Porque dice el pasuk, ¿qué dice el pasuk? Hacer et devarim ayer tzivá. Los 10 mandamientos que Dios ordena. Entonces no hay ninguna duda que los 10 mandamientos son órdenes. ¿Son 5 no y 5 sí? No, 10. No, hay 10 mandamientos. ¿Cuántos son no y cuántos son sí? Dijimos que eran... 5 y 5. Son 5 y 5, fíjense. Sí, son 5 y 5. A ver, todo el primero son... ¿Qué son? 10 son órdenes. Son 5. Todo el primero son sí. A ver, ¿Dios existe? Sí. ¿No tendrás otros dioses? Está bien. Ah, ¿y no jurar por el nombre de Dios en falso? Son 9. Entonces, ¿cuántos hay? Vamos bien. Dios existe. Vamos, ¿cuáles son los sí de los 10 mandamientos? Dios existe, Son 6. Shabbat y respetar a los padres. Hay tres sí nada más. Todos los otros son no. Toda la segunda tabla son no. Y en la primera tabla hay 2 no. No jurar por el nombre de Dios en falso y no ser idolatría. ¿Me siguieron? Entonces, ¿cuántos no son? 7 no contra 3 sí. ¿Ven una construcción? Hay 7 no y 3 sí. ¿Qué dirían que es más los 10 mandamientos? Tengo 7 no y 3 sí. O sea, hay más prohibiciones que obligaciones. ¿Qué me dice eso? ¿Qué es orden? Orden yo diría que es una obligación. Hay prohibición y hay obligación. También es una orden de... También. Hay órdenes de cosas que no debo hacer y órdenes de cosas que debo hacer. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué más? O sea, ¿en qué viene los 10 mandamientos? ¿Más temor o más amor? A ver, eso quiero decir. Temor. ¿Por qué dijeron enseguida temor? Porque ¿con qué relacionaron temor? Con el no. Con el no. Hicieron no, temor. Sí, amor. ¿Están de acuerdo? Pero también es como lo redactes, porque puedes decir los mandamientos en negación, con no lo puedes redactar, en vez de decir, Está bien, no, pero la Torá lo... dices, siempre harás cosas. No, está bien, pero ¿cómo fue redactar? Pero Dios dio 365 prohibiciones y 248 obligaciones. ¿Qué quiere decir? Que acá en los 10 mandamientos veo 7 prohibiciones y 3 obligaciones. Lo que veo, esta es mi conclusión, por ahora, una conclusión mínima. Que hay más temor que amor en los 10 mandamientos. O sea, es más básico. ¿Ustedes todos dijeron antes básico? ¿Que los 10 mandamientos son las bases? Sí. Eso quiero decir, está bien, estoy de acuerdo. ¿Cómo ves que es más básico? Porque decir cosas que no debo hacer... Miren, digamos que yo tengo una constitución que son todas prohibiciones. Prohibido, ¿está bien? Tengo prohibiciones y ese día yo me quedo dormido todo el día. ¿Cumplí todo?
¿No cumplí? Digamos que el Shabbat está prohibido hacerme la jota. En Shabbat no se puede hacer esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer. Yo todo el Shabbat me la paso durmiendo. Simplemente no hice. ¿Cumplí todo? Sí. Cumplí todo. Si Dios me prohibió 10 cosas, ¿yo pasé por alguna prohibición? No, los tres. Pero no hice nada. ¿Qué hiciste? Dormiste. Pero lo cumplí. ¿Sí o no? Sí, porque es básico. Lo mínimo lo cumplí. Lo mínimo es no me destruya la sociedad. ¿Están de acuerdo? Sí, pero te puedo Por lo menos quédate quieto, pues no. Exacto. Quédate quieto, lleve alta a Seadif. Maimón es más proactivo. ¿Qué, Maimones? Está bien, dejen. ¿Qué, Pero puedo sí, decir que, sí, escucho. o sea, es un no, es temor, pero en verdad no es temor. Por ejemplo, no tendrás otros dioses, muestra el amor a Dios. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Nada más quise decir. No es temor. No necesariamente, pero digo que si son 7 contra 3, veo que es como siempre para empezar, primero te digo lo que no hagas. Y después te digo, es verdad que aquí en los 10 mandamientos tengo también lo que Dios. Sabé que Dios existe. Pero no hagas idolatría. Si no haces idolatría y todavía no llegaste a... Pero por lo menos no hiciste idolatría. Hay un básico, un mínimo. El mínimo más es temor. Y el llegar a lo ideal es más amor. En los 10 mandamientos veo más temor que amor. También está... y la realidad es esa, o sea, como humanos siempre pero actuamos más es lógico, ¿no? por dejar de hacer cosas por temor. Es lógico. ¿Cómo crías al niño? ¿Cómo educamos a un niño? ¿Empezás directamente por el amor o empezás primero por el temor? No, el niño es especial. Lo porque normal tú, es el amor. temor. Lo normal es el temor, ¿están de acuerdo? No dije que el temor es el ideal, dije que es la base. Normalmente, primero, no se hace. Lo básico para mantener una sociedad, ¿no? Primero que se mantengan los no, después vamos a los sí, que es lo mejor. ¿Me siguieron? Ahora, entonces, ¿hay alguna lógica en los 10 mandamientos? Sí. Total. Que es básico. ¿Me siguieron? Bueno, ahora vamos a la tabla 1 y la tabla 2. ¿Está bien? Empiezo la estructura y hacemos primero empiezo la estructura. ¿Cuál es la primera tabla? ¿De qué tiene que ver la primera tabla? El hombre. Del hombre a Dios. ¿Y la segunda tabla? Entre el hombre y el hombre. ¿Me siguen hasta aquí? Sí. Dígame si es verdad, si es correcto lo que acabamos de decir. Sí. A ver, ¿toda la primera tabla es del hombre a Dios? No, el quinto. Bueno, entonces ¿qué hacemos con la quinta? No, esperen. ¿Entendieron la pregunta o fui rápido? Respetar al padre y a la madre. También es allá. ¿En qué lado está? En la primera. En la primera tabla. ¿Y en qué lado tenía que haber estado? En la segunda. Entonces está la respuesta. ¿Todas las otras entran perfecto? Sí. Las últimas 5 son del hombre al hombre. Las primeras 4 son del hombre a Dios. La única que no entró tan perfecto es la quinta. Sí, que ahora vamos a responder. Exacto. ¿Por qué respetar a los padres está del lado de Dios? Porque si no respetas a tus papás, no respetas a Dios. Dijeron, porque si no respetas a tus padres, no respetas a Shem. Ni siquiera hay principio de ¿Y autoridad. vos dijiste? Jesús es el socio con los padres. Son los socios de los que te crearon. Vamos a los dos puntos. Y es un principio de autoridad terrenal. Si no puedes respetar a tus padres que los conoces, te dieron Sí. la vida. ¿Cómo vas a llegar a Dios? Entonces, yo le veo cierta construcción. ¿Es verdad que el respeto a Dios lo aprendo con el respeto a los padres? Una mitad y mitad. Está ahí justo porque es respeto a Dios y respecto a Dios y respecto Perfecto, todo lo que dijeron, perfecto. O sea, Compañero. respuesta. Si para aprender a respetar a Dios, primero tengo que respetar a los padres. Porque es el principio de autoridad que tengo primero, ¿no? El niño no entiende lo que significa Dios cuando es chiquitito. Pero piensa que papá y mamá, ¿qué piensa cuando es chiquitito? Son Superman, ¿no? Son los mejores y nunca se equivocan. Y después se entera que no están así. Pero, ¿no? Que es así. O sea que el principio por encima lo tengo de los padres. Segundo. Ahora, ¿pero cuál es el principio en común entre Dios, papá y mamá? Que Dios, papá y mamá son los que nos dieron la vida. ¿Está bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, ¿por qué respetar al padre y a la madre es la quinta? ¿Por qué es la quinta? Y no la tercera. No por mal de ojo. Porque tampoco tiene... ¿Por qué es la 5? Porque hay prioridades, hay leyes que van por encima del respeto a los padres. ¿Es del hombre a Dios todo? ¿Y después del hombre al hombre? Y respetar al padre y a la madre, ¿qué dijiste? Que tiene parte que tiene que ver con Dios, parte que tiene que ver con el prójimo. Entonces, ¿por qué es la quinta? Está en el medio. Porque está en el medio, por eso es la quinta, porque es el link con la segunda tabla. ¿Me siguieron la construcción? Sí. Hombre a Dios, hombre a Dios, hombre a Dios, hombre a Dios. Hombre a Dios, hombre a hombre, paso a la otra. ¿Me siguieron? Bueno, ahora, lo interesante es que Dios quiso ponerla de este lado. Podría haberlo puesto del otro lado, ¿no? ¿No? Esperen, yo entiendo que respetar al padre y a la madre tiene las dos partes. Pero ¿por qué la quiso poner en el lado que tiene que ver con Dios? ¿No? O sea que veo que el tema de que eso me enseña a respetar a Dios es lo que prevaleció porque lo puso de este lado. ¿Me siguen? Bueno. Le dije los de Adam el otro día, los de las letritas.
¿No se las dije de cómo viene todo de las letritas? Si lo saben, lo escuchan, ¿no? Es muy lindo, ¿vale? Ulay se lo dijo Dani Fly, el Rav Dani Fleister. Adam, ¿cómo se dice ser humano? Adamé. ¿Está bien? ¿Cómo se dice ser humano? Adam. ¿Está bien? ¿Se más o menos se enfoca de ahí? Sí. Adam es ser humano, ¿está bien? Hay 3 socios en la creación del hombre. ¿Quién? Padres. Dios, papá y mamá. ¿Está bien hasta acá? Sí. Entonces, ¿y qué significa Adam? Ser humano. O sea que hay 3 socios en la construcción, en la creación de quién? Del Adam. Hashem, papá y mamá. ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Quién? Hashem pone la Aleph y papá y mamá la Dam. Ahora voy a demostrarlo, ¿está bien? Despacito. O sea, la Aleph a quién representa? A Dios. Ahora voy a explicar por qué la Aleph representa a Dios. Y Dam representa a papá y mamá. ¿Por qué? Hashem pone lo espiritual y papá y mamá lo material. ¿Hasta acá me siguen? Sí. ¿Por qué lo material sería Dam? ¿Dam qué es? Sangre. Sangre. O sea, papá y mamá sería lo que representa la material, que sería la sangre. ¿Hasta acá me siguen? ¿Y Dios qué pone? Lo espiritual. ¿Cuál es la letra que representa a Dios? Aleph. Ahora voy a demostrarlo. 3 cosas voy a decir. O sea, dame sangre, pero la Aleph, como que, ¿qué significaría? Ahora voy a demostrar qué es. Perdón. 3 cosas. El valor numérico. Punto 1. Punto 2. La construcción de la letra. Y punto 3. El nombre de la letra representan cosas. Ahora lo voy a demostrar. ¿Está bien? Vamos a ver primero. Valor numérico. ¿Cuál es el valor numérico de la Aleph? ¿Qué más? Ahora voy a decir las 3 cosas. Primero, valor numérico. Yo digo que la Aleph es Dios, ¿no? ¿Cuál es el valor numérico de la Aleph? Aleph 1. ¿1 es Dios? Sí. ¿Hasta acá me siguieron? Entonces entra bien con Dios, ¿no? Porque 1, ¿quién es? Dios. Bueno. La forma de la letra. ¿Cuál es la forma de la letra? ¿Está bien? Esta es la Aleph, ¿no? Ahora, ¿la puedo desglosar? Sí. ¿Cómo la desglosamos? 2. Esto es una. ¿Esta qué letra sería? 10. La Yud. La Yud. ¿Y esta letra larga qué sería? 26. Esta larga es la Vav. ¿Me siguieron hasta aquí? Ay, sumás esto. Vamos a sumar. ¿Cuánto suma? 26. Yud más Yud más Vav. ¿Cuánto suma? 26. ¿Está bien? 10. ¿Está bien? Más 10. ¿Está bien? Más 6. En total, 26. ¿Qué significa 26? El nombre de Hashem. El nombre de Hashem. ¿Qué nombre de Dios es? Yud que va que Amonai. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Está enfocado ahí o no? Sí, no, sí, me voy, porque no sé si me voy del pizarrón. ¿Está bien? Está. ¿Está bien hasta acá? Sí. Todo el valor numérico, demostré. La forma de la letra, demostré. Alguien me dijo algo simpático, pero no era necesario, porque la letra es la letra cuadrada, ¿no? Pero también es la letra redonda. ¿Se da? ¿Lo ven en la letra redonda? ¿Qué tengo acá? Esto al revés, ¿no sería una kaf? Esta sería una kaf, ¿no? Sí. Y esto una vav, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuánto suma kaf y vav? También. 26, está bien, está bien. Está bien. Bueno, seguimos. Wow. Nombre de la letra. ¿Cuál es el nombre de la letra? Aleph. ¿De dónde viene la palabra Aleph? Elef. Algo que tiene que ver con el ejército. Elef no, Ulay Elef viene. Algo con la. Está bien, miles. Ulay también viene de ahí. La palabra Elef viene de ahí. ¿Saben cómo se dice capitán, general en el ejército? Voy al nombre de la letra ahora. Voy a decirlo despacito ahora. Nombre de la letra de la Aleph viene de la palabra Aluf. ¿Qué es el Aluf de la Tzabá? El Aluf de la Tzabá es el general, el capitán. O sea que la letra Aleph viene de Aluf. ¿Que quién es el capitán, el general del mundo, el que maneja el mundo? Dios. ¿Me siguen? Sí. Voy despacito de nuevo. Aleph es Dios. Entonces, si Aleph tiene que ver con Dios, lo tengo que ver en 3 cosas. En el valor de la letra, 1, Dios es único. En la forma de la letra, 26, Dios es 26. En cuadrada y redonda. Y en el nombre de la letra, Aleph, Aluf, el capitán, el general, Dios. ¿Me siguieron? Sí. Entró perfecto, ¿no? O sea que en la Aleph encontramos a Dios neto. ¿Qué nos queda acá? Dam. Papá y mamá. ¿Por qué dijimos que Dam era papá y mamá? Porque era lo material. ¿Está bien hasta aquí? Hasta ahí está bien. Sí, pero no. ¿Hasta acá fui rápido? ¿Se entendió todo? Lo del capitán del ejército. Dije que el nombre de la letra, Ajá. por ejemplo, Aleph, Bet, Gimel. Nosotros decimos que el nombre de la letra representan cosas. Dijimos que representa a Dios. Ajá. ¿Cómo? Porque la palabra Aleph viene de Aluf. Okay. Y Aluf significa el general, el capitán, el que maneja el mundo. ¿Está bien? Entró bien en todo la Aleph. Sí. Wow. Ahora voy a Dam. Sí. Dam. ¿Cómo se dice papá y mamá en la Torah?
Abba, Ima. Ab, em. Muy bien. En Torah se dice Ab y Em. ¿Cómo se dice? Para que hablar, respetar al padre y a la madre es Kibud Ab Vaem. O sea, en hebreo se dice Ab y Em. ¿Está bien hasta acá? Entonces, ¿qué sería interesante ahora ver? ¿Qué buscaríamos ahora si queremos ver si entra todo con los numeritos? ¿Qué buscarían? ¿Cuánto suma Ab y cuánto suma Em? ¿Me siguen? Sí. Bueno, ¿cuánto suma Ab? 3. Esto suma 1 más 2, ¿no? 1, 1 más 2, en total 44. 3. Ab suma, entienden que Ab suma 3, Aleph es la primera letra, Bet es la segunda, 1 más 2, 3. ¿Fui rápido? Aleph 1, Bet 2, 1 más 2, 3. Esto es papá, papá es 3. ¿Cuánto es mamá? 41. A la Aleph es 1 y la Mem es 40. ¿Está bien? En total, 41. O sea, mamá suma 41. Tengo un 3 45. y tengo un 41. ¿Hasta acá me siguieron? Bueno. Ahora, entonces quiero saber cuánto suma papá más mamá. 44. ¿Está bien? 41 Son más... los cromosomas que tenemos ¿Está bien? genéticamente, parte y parte. Esperen. Eso sumado. Esperen. No, porque no sean complicadas. Si es más simple lo que quiero decir, no es tan Sí, complicado. yo me entendí. Esperen. ¿Papá y mamá suman 44? Sí. ¿Suman 44? Entonces, si papá y mamá ponían la segunda parte de la palabra, que era Adam, que era sangre, ¿qué tendríamos que buscar ahora? ¿Qué palabra? ¿Cuánto suma Adam? ¿Cuánto suma Adam? Y adivinador, ¿cuánto suma Adam? 44. Entró perfecto. ¿Está bien? Adam suma 44. Los cromosomas, Ra. Todos los cromosomas también podemos completar acá. Ya lo También. dijo. ¿Está bien? Entonces, ¿está bien? Hoy. 44. Espere, ¿qué es 44? Papá, mamá es 44 y dame 44. Entonces papá y mamá es Dan. ¿Entendieron? Te recomendaste. Pero ¿cuál es la...? Ahora 44. No entendieron, pero entonces no me siguieron. Tu voto, una- Aleph es Dios espiritual y papá y mamá es Dam. Si papá y mamá es Dam, Dam tiene que sumar lo mismo que papá y mamá, si no, no me entró bien. Eso es lo que demostré, que papá y mamá sumó lo mismo que Dam. ¿Dónde te perdiste? Ah, ya. Ya quiero No, vos que estás buscando el 45. Yo no quise demostrar el 45, yo estoy demostrando el 44. ¿Qué simboliza el 44? Que da igual. No, ahora no estoy en qué simboliza en Kabbalah o los números. Estoy en que entró perfecto lo que dicen que Dios, papá y mamá son los tres socios en la creación del Adán. Y Dios pone la parte espiritual, que es la Aleph, y papá y mamá ponen la parte material, que es Dam. Y si sumás papá y mamá, suma 44, y si sumás Dam, es 44. Eso es lo que demuestra. ¿Dónde está? Y si sumo Dios, Dios es 1, y Aleph es 1. Y perfecto. Y 1 más 44, 45 es Adán, que lo formó ¿quién? Dios, papá y mamá. ¿Se entendió? Sí. Lo fabuloso de esta aplicación es que cuadró todo en los numeritos. Eso es lo lindo. No entré en filosofía. Seguro que puedo buscar en filosofía. ¿Se entendió? ¿Dónde dice Ima ahí que no veo? A ¿Quién? y Em. Así se dice en la Torah. Ab suma 3 y M 41. Eso es A. M. Mamá. Esto es papá. Ok, Rega, necesito copiar eso. Voy a sumar Dios con mi Ah. mamá y papá. ¿Qué significa el número ese? Habría que ver. O sea, tenemos 45. Habríamos que buscar uno con 45 ahora. No, Adam es 45. ¿Está bien? ¿Qué quieren buscar ahora? Entonces, vimos que Dios más papá más mamá. ¿Está bien? En la palabra Adam sumó 45. ¿Quieren sumar 26 más 44? O sea, pero Está bueno, en la es 70, Torah se 70 es el número lindo. En la Torah se escribe así, Ra. ¿Está bien? Dios es 26, ¿no? Y papá y mamá dijimos 44. Sí, 26 más 44, 70. 70 es un número importante en la Torah. Sí. Súper, 70, 7, 10 veces 7. 70 es el Sanedrín, eran los 70 jajamín que se sentaban a juzgar a todo Israel. Representa algo importante, el número 70. 70 caras de la Torah también. 70 caras de la Torah. ¿Está bien? 7, el 7 es un número y multiplicación de 7. ¿Me siguieron? Sí. Lo que ahora, otra cosa más en la hojita, fíjense algo lindo en la hojita. Según esto, Kibud Abaem, ¿en qué tabla entra? ¿En la primera o en la segunda? En la primera, ¿no? Fíjense en la primera. Sí, fíjense algo interesante. ¿Qué encuentran en la primera que no encuentran en la segunda? Lo tienen en circulitos y rectángulos. Fíjense algo que hay en la primera tabla que no hay en la segunda. ¿Qué lo queja? El nombre de Hashem, Pero, o sea, ¿qué no hay en la segunda tabla? Ningún nombre de Dios. ¿Ven que no hay ningún nombre de Dios en la segunda tabla? ¿Por qué ven a la Bacome? Muy bien, porque ven a la Javerón, ¿no? Entonces, ¿y en la primera tabla hay nombres de Dios? Sí. Eso quiero buscar, si hay en todo, fíjate. Fíjense si lo... Para eso está marcado, nada más tienen que fijarse. lo queja. Lo tiza Eche Mayer. ¿Dice el nombre de Dios en la primera? Sí.
Sí. Segundo renglón, la Enojía yo me lo queja, lo encontré. Sí. Segundo mandamiento, dice el nombre de Dios. Sí. Fíjense, en el sexto renglón, que Enojía yo me lo queja es dentro del segundo. Lo dije, lo que imagino. No, el segundo mandamiento es entre el segundo renglón, tercer renglón, hasta el séptimo, octavo. Está, yo me lo queja, está en el sexto. ¿Lo ven? Sí. Tercer mandamiento, no jurará por el nombre de Dios en falso. Dice, Lot, Isaac, Shema, yo me lo queja. Bien. ¿Hasta acá me siguieron? Sí. Cuarto mandamiento, Sajol y Toma Shabbat le cachó. ¿Ven en el segundo renglón? Sí. ¿La yo me lo queja? Y ahora viene lo interesante. ¿Qué dicen ustedes? No miren, no se fijen. Si honrarás a tu padre y a tu madre, ¿dice el nombre de Dios o no? Si no lo encuentro el nombre de Dios, ¿qué dirían? ¿De qué lado la meten? De abajo. De la otra tabla. Y si encuentra el nombre de Dios, ¿en qué lado la meten? Arriba. En la primera. ¿Está bien? ¿Está buena la explicación? Fíjense, está o no está escrito. Y hubiese pensado que no, ¿no? Porque honrarás a tu padre y a tu madre. Que los primeros 5 mandamientos figura el nombre de Dios. A ver, lo leemos. Honrarás a tu padre y a tu madre para que se alarguen los días sobre la tierra. ¿Qué? Que Hashem Eloqueja te da. ¿Dice el nombre de Dios? Sí. Ah, ¿por qué dice el nombre de Dios? Porque el quinto mandamiento, ¿en qué tabla entra? En la tabla del hombre a Dios. ¿Me siguieron? Sí. Y podía haber pensado que no figure el nombre de Dios, porque no tenía por qué haber figurado. Porque ¿de qué está hablando? ¿Que respetes a tu papá y tu mamá? Como dijo, no dijo así, no matarás porque yo soy Dios. No dijo así, ¿no? No cometerás adulterio que yo soy Dios. Ahí no dice el nombre de Dios. Y honrarás a tu padre, ¿qué dice? Respetarás a tu padre y a tu madre, porque yo Dios te lo... Ah, ¿y por qué ahí puso el nombre de Dios y ahí no lo puso? Entra bien, porque el mandamiento ese tiene que ver con el respeto a Dios y el respeto a los padres. Por eso dice el nombre de Dios. ¿Entendieron la insinuación? Sí. Encontré una insinuación, eso es lo que dije, ¿no? ¿Está bien? Un punto más y doy recreo. En la segunda tabla, ¿hay algún nombre de Dios? No. Sí. No hay ninguno, ¿no? Cuenten las palabras, cuéntenlas. Sí, esperen. ¿Dónde? ¿Ven donde dice Lotirzaj, no matarás? ¿Ven donde dice Lotirzaj? Cuenten las palabritas. ¿Cuántas palabras hay en la segunda tabla? Y eso es lo interesante. 5, 6, 26. 26 palabras. ¿Qué es 26? Hashem. El nombre de Dios. Pero no está escrito el nombre de Dios. Sí, pero está insinuado. ¿Dónde está insinuado? Contá las palabritas. 1, 2, 3, 4. 26. Justo 26 es Dios. ¿Entendieron lo lindo? Simpático. Está bien, está bueno. O sea, ¿qué quiere decir que no está el nombre de Dios, pero hay 26 palabras? ¿Qué quiere decir? Si te repasaré por la casa. Para, estos son normas éticas, ¿no? Benadam la Javeró, Benadam la Javeró, Benadam la Javeró. Como que Dios no está, ¿no? También Hashem está oculto. Exacto, eso quiere decir que Hashem está oculto detrás de todas las normas de la sociedad ética. También detrás de Benadam la Javeró, porque es verdadero que tenés que llevarte bien con el prójimo, porque es verdadero que tenés que ser bueno con el otro. Porque, Dios no. Sí, Dios sí. ¿Quién es el que trae todo eso? Dios, las 26. Pero Dios nos está viendo todo el tiempo, entonces. Lo que quise decir es que toda ética, si quieren la parte filosófica, sería esta. Toda ética, para que sea verdadera, tiene que venir de Dios. ¿Están de acuerdo? De nuevo, no. Sí. Toda ética y moral, para que sea verdadera, absolutamente tiene que venir de Dios. ¿Conocen sistemas que hablan de ética y moral sin Dios? Sí. ¿Sí? Demasiado. ¿Hay principios, hay personas o filósofos que quisieron hacer sistemas de normas éticas sin Dios? Sí. Pero la pregunta es si son verdaderos. No son. El único que me puede hacer un sistema perfecto es Dios. Porque Dios conoce qué. Pero ¿puedo corregir algo? No toda ética y todo valor es verdadero. No. Sí, Todo lo que dice... Todo lo que dice Dios es verdadero. Quise decir que también la tabla del hombre al prójimo es verdadera absoluta porque viene de Dios. También Kant intenta hacer un sistema de ética y moral. También Aristóteles te habla de un sistema de ética y moral. Yo digo, si el ser humano inventa el sistema, no es exactamente verdadero. ¿Entienden por qué? Porque no es divino. ¿Y por qué? Pero un ser humano intenta hacer un sistema bueno para mantener una buena sociedad. Porque el ser humano no conoce exactamente cómo funciona el ser humano. El único que puede decirte exactamente cómo funciona el ser humano, ¿quién es? Hashem. Hashem sabe cómo funcionamos, entonces sabe exactamente cuánto tenemos de instinto, cuánto tenemos de pasión, cuánto tenemos de esto. Entonces, ¿quién me puede hacer un sistema equilibrado exacto? ¿El que me creó? Sí, pues dije algo filosófico. ¿Se entendió? Que toda norma ética, para que sea absoluta, tiene que venir del creador del universo. Y no puedo inventar un sistema. Puede ser bueno, pero nunca va a ser perfecto. En otras palabras, el cristianismo y el islam, inventados por hombres, no son perfectos.
Porque no vienen de Dios. ¿Está bien? La única verdadera es la que puede venir de Dios. El único sistema perfecto. ¿Está bien hasta acá? Recreo y ahora seguimos la construcción. Espero que les guste. Se puede poner pausa.